Hola mis queridos pildorianos. Después de mucho pensarlo, decidí preparar una píldora de la Inquisición. Tema bien delicado, complicado y bien controvertido, porque hay mucha cantidad de información confusa respecto al tema. Hay muchas leyendas negras, mitos sobre la Iglesia Católica, que causa una gran confusión en las personas. Y se presenta una iglesia con una imagen diabólica, intolerante, fanática y hasta asesina. Hay hasta números exagerados de millones de personas ejecutadas en la hoguera y de cualquier otra forma atroz de torturas y muertes posibles. Por todo ello, como católica, que no conocía el tema, porque cuando me hablaban yo me quedaba callada porque no sabía cómo responder, me sentí obligada a investigar el tema y pues poner las cosas en su lugar. En ningún momento con la finalidad de justificar lo que no se puede justificar, porque un solo crimen cometido es algo reprobable, pero cuando se juzga hay que ser también objetivo, honesto y mesurado si no caemos en el mismo error del que pretende delatar o difamar. Hace unos meses una amiga me contó que había ido al Vaticano y uno de los guías turísticos le había dicho: desde esa ventana mandaron a ejecutar a Galileo Galilei. Y resulta que Galileo Galilei murió de muerte natural a los 78 años en su casa y en comunión con la Iglesia Católica. Así que, por toda esa confusión que existe, que no sabemos en realidad si es verdad o es mentira, y por no seguir jugando el payaso del circo, personas como yo que tenemos que conocer del tema, me decidí preparar una píldora llamada La Inquisición y esta sería la parte 1, que espero que les guste. Píldoras de fe con la propia Yola. El 12 de marzo del año 2000, Juan Pablo II, el Papa viajero, en un rito litúrgico solemne, acto clave del jubileo, hizo una confesión pública de los pecados cometidos por los hijos de la Iglesia. En esa brillante ceremonia, asistida por toda la curia, diplomáticos y políticos, el Papa pidió perdón histórico, admitiendo que en algunas épocas de la historia durante esos 2000 años, los cristianos habían usado métodos de intolerancia y no habían seguido el gran mandamiento del amor, desfigurando así el rostro de la Iglesia fundada por Cristo. Y yo como católica me adhiero a ese acto de humildad totalmente necesario. Y esto fue como el momento de la verdad, porque fue a partir de allí que los historiadores, periodistas e investigadores de la Inquisición pudieron valerse de fuentes auténticas, históricas, como son los archivos del Vaticano, que fueron abiertos al público 2 años antes de esa ceremonia, por Juan Pablo II. Hasta ese momento se sabía lo que tú y yo sabemos, porque la Inquisición, ese tema, estaba alimentado y está alimentado por muchas películas, novelas y documentales que por verdaderos datos históricos. Y entonces en los medios de comunicación dominan el panorama los anglosajones y los protestantes. Así que no creo que vayan a hablar bien de nuestra Santa Iglesia. Con todos sus errores, es santa porque está Cristo presente en ella. Si te empiezo a contar lo que es la Inquisición, posiblemente no me creas de tanta influencia que has tenido de todas esas historias. Al yo investigar, comencé a darme cuenta de que había muchas cosas que no eran verdad. Un gran historiador judío, Henry Kamen, y totalmente objetivo, sí, porque él es judío, él no es católico, dice en su libro La Inquisición Española, una investigación histórica que hace él, dice lo siguiente para cuando empieza a hablar de la Inquisición. Básicamente, todo lo que se ha dicho sobre la Inquisición es erróneo, por defecto, porque nunca hubo acceso a la realidad que se escondía tras la Inquisición. Así que, para el estudio de este tema, yo escogí unos historiadores fiables,
son Henry Kamen, que es judío, pero reconocido como uno de los historiadores más importantes de la modernidad, y Víctor Messori, que escribió un libro espectacular de las leyendas negras de la Iglesia. Veamos, ¿qué fue la Inquisición? La Inquisición viene de la palabra en latín inquisitio, que significa estudio o investigación. Sí, no te sorprendas. Aunque te parezca que es sinónimo de otra cosa, de fanatismo, de crueldad, de injusticia, de asesinatos, no es así. La palabra Inquisición significa investigar. Después que se comienzan a hacer investigaciones serias y objetivas del tema, la verdad es que históricamente la Inquisición fue un tribunal legal de la Iglesia, el cual era administrado en cooperación con la autoridad civil, con el fin de investigar y sentenciar a personas que profesaban o eran acusadas de alguna o algunas herejías. Una herejía era como decir un asesino en serie. Era algo así para nosotros de esta época. Esta forma de tribunal nació precisamente con la idea de investigar a los que habían sido acusados de herejía para evitar que fueran linchados por el pueblo, porque antes de eso se linchaba a todo aquel que se consideraba por un vecino, por un amigo, por un enemigo que fuera hereje. Inmediatamente era linchado por el pueblo y no pasaba por ningún proceso justo. La Inquisición va a nacer para ser usada como un instrumento con aquellos que eran acusados de herejes y que si eran inocentes no tenían por qué ser ejecutados o castigados. Víctor Messori dice que la Inquisición no nació contra el pueblo, sino más bien a petición de éste. ¿Te sorprende lo que te he dicho hasta ahora? Pues no te sorprendas, porque aún no he terminado. Quédate con nosotros y termina de deshojar ese misterio de lo que fue la Inquisición, porque aunque su fin fue positivo, fue bueno, obviamente hubo algunas fallas donde se metieron personas injustas, hicieron cosas que no debieron. Así que sigamos escuchando los próximos capítulos de la Inquisición con la propia Yola. Termino diciéndoles unas palabras de Víctor Messori. En realidad no somos sino enanos sobre las espaldas de gigantes, y solamente la conciencia de nuestro extraordinario pasado, donde abundó el pecado, pero también la gracia, puede abrirnos el camino del futuro. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Píldoras de fe con la propia Yola.